Charlamos en estos próximos minutos con el escritor segoviano Nacho Miguel Sanz. Nos presenta su primera novela, Diario de un comunero. Además, la historia arranca aquí, en Segovia. Nos lo cuenta él. Nacho, bienvenido. Hola, buenas noches. Buenas noches. Bueno, Diario de un comunero, conocemos tu primera novela. Sí, es mi primera novela. Mucha gente se ha asombrado de que escribiera un libro. Y bueno, la verdad es que siempre me ha gustado escribir. Llevo unos años publicando en un blog, se llama Tablón Cultural, con una compañera. Y bueno, pues al final me decidí a escribir esta historia porque en el 5º centenario de la batalla de Villalar, sí, la pérdida de la guerra de las comunidades, pues bueno, esperaba una novela, algo novelado, porque siempre hemos visto, hemos leído la historia o bueno, ensayos y tal, pero nunca una novela, ¿no?, histórica. Entonces, bueno, no salió y me decidí a escribirla yo. Me puse en abril del año pasado y bueno, pues ya vio la luz el pasado mes de marzo. Nacho, es verdad que sobre la guerra de las comunidades, aunque fue una derrota, ¿no?, pero es verdad que conocemos mucho, celebramos lo que hubo detrás, ¿no?, sí, esa rebelión contra lo que era injusto en aquella época y bueno, los comuneros efectivamente hicieron todo lo que estaba en su mano, ¿no?, para luchar por el pueblo. Sí. Como decimos, hemos leído mucho, conocemos mucho la historia. Entonces, ¿cómo se puede renovar, ofrecer algo nuevo, ¿no?, sobre la guerra de las comunidades? Pues dicen que el libro está teniendo, la verdad es que ha sobrepasado un poco las expectativas. Es la tercera edición, que se está vendiendo por el modo de cómo está escrito, que es a modo de diario, y desde la visión, desde la perspectiva de un ciudadano de a pie, de lo que llamaban entonces la gente del común. Es un carpintero que he querido reflejar cómo se vivía antes de la guerra, los motivos de esa rebelión, de esa revolución, y cómo se vio involucrada la gente del común en una guerra que al final estalló en toda Castilla y fue la primera revolución que ha habido en la historia contra un rey. Así es. Entonces, bueno, yo creo que la manera de poderlo plasmar como diario, la visión desde el punto de vista de un ciudadano, como te digo, de a pie. Y después, bueno, pues me he documentado mucho y la historia la sabemos en general. Aquí en Segovia, bueno, sabemos Juan Bravo, Padilla, Maldonado, quién fueron los capitanes, pero quién estaba debajo de esos capitanes, qué otros capitanes había, qué personajes había también destacados en la guerra, ¿no? La gente de a pie cuyos nombres no han perdurado, ¿no? Algunos he localizado porque hay muchísima documentación y ahondando en ello, pues tengo el nombre de personas que vivieron y no fueron relevantes, como el cura de la iglesia de San Miguel en 1520, está ahí. Juan de Marquina, que era el dueño de una armería, que hizo buen negocio. Sí. Bueno, y personas de este tipo, había unos albañiles que se llamaban hermanos Curiel, o sea que aparte de los personajes que todos conocemos, he indagado y bueno, hay muchos personajes que son reales. ¿Quién escribe ese diario, Nacho? Escribe Diego Ayas, que es un joven, su familia es carpintera, es de Zamarramala. Por cierto, el viernes presentaré el libro en Zamarramala también. Ajá, fenomenal. ¿A qué hora? Mucha ilusión, a las 7:30. 7:30 de la tarde en Zamarramala. Y bueno, vienen a Segovia a trabajar y él empieza a escribir un diario. Me decían algunas personas, ¿pero sabían escribir? Pues es impresionante la gente que sabía escribir. En aquella época el porcentaje estaba entre un 40 y un 50% de ciudadanos que sabían escribir. Bueno, escribir, puntualizo, era saber firmar, pero bueno, que sí que había un porcentaje que sabían escribir y bueno, pues él desarrolla ahí un diario y va describiendo un poco la vida que tiene un joven en esa época. 1520, ¿no? Sí, y bueno, cómo se vivía en una ciudad que bueno, era bastante próspera. Sí. Importante, además relevante. Sí, sí, y bueno, pues bueno, cómo se desarrolla y se ve envuelto después, deriva en ser mensajero de Juan Bravo, y de ahí la localización en puntos relevantes que tuvieron lugar pues en Toledo, en Medina del Campo cuando la incendian,
y en otros lugares claves en el desarrollo de la revolución. Imagino, Nacho, que es muy apasionante el ir viendo cómo de una Segovia, como dices, importante, pero tranquila, ¿no? Se va viendo ya a una Segovia convulsa, con una sociedad que se va alzando, ¿no?, contra el rey, y que de repente todo esto deriva en lo que ya conocemos, ¿no?, como la Guerra de las Comunidades. Sí, sí, es curioso porque era una ciudad, relativamente tranquila, y cómo desemboca todo en este estallido. Es curioso porque en Segovia se alistaron al ejército 12.000 personas. Madre mía. Para una ciudad que, bueno, no he localizado, no hay diferentes datos sobre 30.000, 40.000, no sabemos, pero era una ciudad muy grande para la época. Y bueno, decir que, por ejemplo, de Madrid, que capitaneaba las tropas Juan de Espadilla, pues vinieron muchísimos menos, claro. O sea que la relevancia de Toledo y de Segovia en la Revolución fue vital. O sea que aquí la gente estaba más implicada con la causa. Mucho más implicada, y después, bueno, había quiero mencionar lo que fue la ley perpetua, que es la que también lo recojo aquí. La importancia de una ley que es la precursora de las constituciones actuales. Sí. Es la primera vez que se recoge en una ley que el rey estaba por debajo de esa ley. Cosa que el rey, imagínate. O sea, estaba Dios y el rey, ¿no? Sí. Y poco más, Sí, poco sí. más. Has hablado antes, Nacho, de la documentación, ¿no? La labor que hay que hacer para escribir una novela histórica, y dentro de poder inventarse personajes, situaciones y demás, escenarios incluso, siempre tiene que haber un rigor histórico. Sí. Aquí me he documentado, me preguntaban en alguna presentación cuánto tiempo he dedicado a la documentación y cuánto a escribir. Escribir me ha resultado relativamente fácil, pero la documentación me ha llevado como las 2/3 partes del tiempo que he empleado. Hay libros como el de Josep Pérez, que es un hispanista del que bebemos todos cuando escribimos de los comuneros, que está muy documentado, hizo un estudio muy extenso, y después de otros muchos libros, porque hay uno, por ejemplo, que es la configuración de Segovia en el urbanismo de Segovia entre los siglos XII y XIX, que me ha valido para ver cómo eran las calles, las puertas que ya no existen de la ciudad, los postigos. Y bueno, todo eso hago anotaciones también para que la gente sepa. Simplemente me imagino que el trabajo de imaginarte al protagonista, por ejemplo, paseando por las calles de Segovia, ya ahí entras a la labor de documentación, de no inventarte una puerta que ya no está o que no existía en su momento. Todos los hechos sucedieron. El protagonista acompaña los hechos, está presente ahí, ¿no? O pasa por allí, o algún amigo lo ha visto. Pero todos los hechos históricos sucedieron tal y como están narrados, porque además en esta parte ya de la historia, digamos, en este siglo XVI, y en este caso hay mucha documentación escrita por la mano de escribanos que en su día, por parte de los comuneros y por parte de los partidarios del rey, quedó escrito. Entonces tenemos ahí una documentación. O sea que está muy documentada aquella época. Bueno, lo podemos encontrar ya en librerías segovianas. Sí, entre libros está, y en Cervantes. Fenomenal. Después en otras librerías, si se pide, pues lo traen, pero bueno, en esas dos está disponible ya. En Segovia lo vas a presentar en Zamarramala, no sé si tienes más Sí, citas. lo presenté el viernes pasado en la Casa de la Lectura, en la biblioteca, y bueno, quiero agradecer desde aquí a todos los asistentes porque se llenó la Casa de la Lectura y fue muy bonito. Presentarlo en mi tierra, vamos. Claro, efectivamente. Además que lo hablábamos antes de comenzar la entrevista, ¿verdad? Que tú te fuiste a Madrid, al otro lado de la sierra, como decimos, hace ya unos años, y has vuelto ahora pues por esta buena causa para presentar el libro. Vengo mucho, pero bueno, en este caso pues por un motivo diferente. Importante. Nacho, ¿estás trabajando en algo más o disfrutando de momento de este trabajo? De momento no tengo tiempo porque me ha avasallado esto. O sea, estoy empleando más tiempo que escribiendo. Te han absorbido los comuneros. Hice 3 presentaciones en Madrid, hice otra en Villalar, otra en Santander, y bueno, la verdad es que no he parado todavía. A ver si paro un poco y ya me centro en un futuro libro que quiero escribir. Sí, ¿se puede decir pues algo relacionado con Segovia? Me gustaría que tuviera algo de Segovia, sí. Qué bien. Bueno, pues nosotros estaremos muy pendientes de tus próximas publicaciones, Nacho. Vamos a disfrutar de momento de Diario de un Comunero. Ya saben, además, presentación si quieren acudir, tienen la oportunidad.
en Zamarramala. Entonces este viernes, ¿no? Este viernes a las 7:30 de la tarde. Pues están ustedes también invitados. Nacho, un placer. Muchas gracias a vosotros. Gracias. Hasta luego. Bueno, nos vamos a publicidad. Seguimos con más temas en 5 minutos.